Si hay preguntas me van comentando o si les es más cómodo dejarlos en un chat eh, o levantan la mano como se sientan mejor, ¿ya? La idea de esta clase va a ser entender un poco de la fisiopatología de la anafilaxia, entender cuáles son los signos clínicos más relevantes, la diferencia entre una reacción anafiláctica y shock, eh, cómo se maneja una urgencia inicial en relación a esto. Hay algunos algoritmos que vamos a revisar, aunque no pretendo que se los aprendan de memoria. Y por supuesto aquí lo más relevante de todo esto es la educación para prevención del paciente, ¿de acuerdo? Bien, para poner en contexto, les quiero contar o recordar más bien de cómo se clasifican las reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Si ustedes recuerdan, existen 4 tipos de hipersensibilidad que tienen que ver algo con la velocidad de presentación, pero más que nada tiene que ver con cuál es la célula que está involucrada en la reacción de hipersensibilidad. Y cuando hablamos de reacciones anafilácticas, en general estamos hablando de reacciones tipo 1, ¿ok? Mediadas por IgE. Existen otros tipos de reacciones de hipersensibilidad, como las de tipo 2 o citotóxicas, que en el fondo son anticuerpos que atacan células. Hay otras que son tipo 3, que son inmunocomplejos, que se depositan. Aquí hay una gran cantidad de enfermedades de la esfera autoinmune que en el fondo caen en esta clasificación. Y por último está la hipersensibilidad tardía, que tiene relación con lo celular. Esta es otra forma de agruparla, donde les muestro cuál es la fisiopatología y cuál es el mecanismo y la célula involucrada. En general, en la tipo 1 estamos hablando de una reacción de minutos, o sea, es una reacción bastante rápida, que está mediada por IgE, por lo tanto, las células involucradas son los mastocitos, que son los reservorios de IgE en el cuerpo, y en el fondo se genera, por ejemplo, anafilaxia, que es lo que vamos a ver hoy. También pueden estar dentro de esta clasificación las asmas alérgicas o las rinitis, ¿ya? Que son en el fondo respuestas, sobre todo la rinitis, respuestas menos graves frente a una hipersensibilidad tipo 1. El asma puede variar desde una presentación leve hasta una presentación severa, así que esa no es tan leve siempre. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, normalmente estamos hablando de una reacción que se presenta en horas y está mediada por anticuerpos. La célula más relevante en este tipo de reacción son los linfocitos B, y lo que hacen es que producen un anticuerpo que genera un daño en un órgano blanco, genera una consecuencia. Algunos ejemplos de la hipersensibilidad tipo 2 son, por ejemplo, las anemias hemolíticas autoinmunes o los púrpuras trombocitopénico inmunológico o algunas de las reacciones transfusionales, ¿ya? Eh, donde hay anticuerpos que producen hemólisis o producen en el fondo la trombocitopenia y el púrpura, generando en el fondo las consecuencias dependiendo de qué es lo que se afecta. Después de esto viene la hipersensibilidad tipo 3, que se produce en horas a días. En general esto se produce por inmunocomplejos. Los neutrófilos es en el fondo la célula más relevante, y lo que aparece aquí es una estructura inmunitaria donde se unen anticuerpos y en el fondo se forman complejos autoinmunes, ¿ya? Y estos complejos autoinmunes pueden generar o estar ligados a lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o las vasculitis por hipersensibilidad. Entonces, estos inmunocomplejos pueden generar un problema porque se forma el complejo en el territorio de origen, por ejemplo, la artritis reumatoide en las articulaciones, y entonces produce inflamación, o puede generar un problema porque se forman inmunocomplejos en sangre y quedan en el fondo atrapados en el glomérulo, por ejemplo las vasculitis por hipersensibilidad o alguna de las variedades de presentación del lupus, ¿ya? Como para entender de dónde viene. Y la hipersensibilidad tipo 4 se genera después de 2 días hasta 72 horas, es mediada por células, los linfocitos T, es más
es más tardía porque requiere que se estimulen los linfocitos T para aparecer, y son las típicas dermatitis de contacto, el por qué en el fondo se produce la prueba de tuberculina, el PPD positivo, o también está aquí todo lo que tiene que ver con rechazo de trasplantes, ¿ya? Esto es para ejemplificar cuáles son, qué tipo de hipersensibilidad y cómo es su manifestación clínica, ¿de acuerdo? Para que entiendan un poco este contexto, pero el tópico de hoy se va a centrar en la hipersensibilidad tipo 1, que es la anafilaxia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede normalmente es que la IgE, o más bien el mastocito en el fondo, se encuentra con la IgE, ¿ya? Y la IgE se une a los receptores del mastocito, ¿ya? Y estos receptores en el fondo se cruzan con algún antígeno que los pueda estimular, ¿ya? Hablemos de, no sé, frutos secos, ¿ya? Y esto genera una sensibilización de los mastocitos a, digamos, las almendras. Y es una reacción muy pequeña que en realidad muchas veces los pacientes no notan cuando ocurre este primer evento de sensibilización. Por eso es que es tan aguda la presentación, porque si uno supiera cuándo fue el primer encuentro con el antígeno, uno se marca como el momento 1 o 0 en que ya te sensibilizaste. Entonces, más bien tiende a ser una sorpresa porque este primer encuentro, primera sensibilización, no es clínicamente visible, ¿ya? Entonces, hay una sensibilización a este antígeno que dijimos que eran las almendras, y entonces los mastocitos ahora van a reaccionar cada vez que se encuentren con el antígeno de las almendras. El problema es que pueden generar una respuesta muy amplificada con compromiso de varios sistemas, lo que le va dando la gravedad a la reacción anafiláctica, ¿ya? Y entonces, cuando se encuentra por segunda vez con este antígeno, lo que hace es liberar mediadores tipo histaminas, triptasas y leucotrienos, que tienen un gran impacto a nivel de la vasculatura, y lo que generan es una gran vasoconstricción con en el fondo leak endotelial. Entonces todo el endotelio se vuelve mucho más poroso y permeable al plasma o a la fase líquida de la sangre, y por lo tanto se extravasa. Y lo otro que genera es que se cierra o produce broncoconstricción. Entonces los efectos en el fondo clínico son bien notorios. Entonces, como les venía diciendo, ¿cierto? Se genera una sensibilización previa, que es IgE específica, ¿cierto? La IgE es un tipo de inmunoglobulina que está vinculada con las reacciones alérgicas, pero podemos en el fondo analizar subtipos de IgE a distintos frutos secos, al huevo, hay muchísimos componentes hoy en día que se pueden identificar. Entonces lo que ocurre es un primer evento donde se sensibiliza el mastocito y es capaz de generar IgE específica para este antígeno, que pusimos de ejemplo las almendras, ¿cierto? Y luego ocurre una reexposición, porque esta sensibilización no fue clínicamente evidente para el paciente. Y entonces al ver una reexposición se une el alérgeno, dijimos almendras, con la IgE específica del mastocito que se sensibilizó a las almendras, y hay una degranulación masiva, así como en una escalada, ¿cierto? Y hay liberación de histamina, leucotrienos, triptasa, que va a generar el efecto de vasodilatación, broncoconstricción y extravasación desde el intracelular. Aquí les pongo algunos de los alérgenos alimentarios más frecuentes, pero obviamente que no son los únicos. No sé si a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna alergia alimentaria, nos podría contar, pero estos son los más típicos. Yo diría que pescado, huevo, ¿cierto? Son de los más típicos, obviamente frutos secos y hoy otras cosas, ¿ya? Frutas frescas, particularmente las frutas rojas, que liberan histamina además, o los mariscos. No es lo mismo ser alérgico al pescado que ser alérgico a los mariscos. Lo mismo que no es igual ser alérgico al maní que a los frutos secos. Yo sé que aquí aparece una leche que parece como un poco confundente, pero es los frutos secos, el trigo, por cierto, ¿cierto? La alergia al gluten.
Y bueno, muchísimas alergias más, es un mundo y es una subespecialidad en sí misma, así que la verdad es que esto es muy, muy, muy amplio. Por cierto, también las alergias alimentarias pueden tener combinaciones, o sea, muchas veces el ser alérgico al huevo determina que tengas más sensibilidad o más facilidad de hacer alergia a los frutos secos. Por eso se investigan, cuando hay una alergia, se investiga si es que hay una alergia cruzada, como que se relacionan, ¿ya? Por supuesto, también hay alergia a otros componentes de interés, son los medicamentos, porque obviamente ocupamos medicamentos y dentro de los grupos relevantes están algunos antibióticos, como la cefalosporina, los antiinflamatorios no esteroidales también son un grupo de interés donde la gente es alérgica. Algunos relajantes musculares, pero particularmente los usados en anestesia, ¿ya? Evidentemente los medios de contraste yodado, normalmente el yodo suele ser un elemento que genera alergia o a veces son los excipientes del contraste, ¿ya? Algunas vacunas, estos no son vacunas, el oxiplatino, el rituximab, son en el fondo medicamentos que se usan en quimioterapia o como terapias biológicas, pero las vacunas, particularmente la de la influenza, se conoce que tiene algunos componentes de huevo dentro de su composición, entonces las personas que son alérgicas al huevo, alérgicas como que hacen una reacción anafiláctica alérgica, es de interés evaluar si pueden o no recibir la vacuna dependiendo de la manufactura que tenga. Por cierto, el tema del uso de algunas barreras en medicina o en la atención de salud, como los guantes o los dispositivos como catéteres, en el fondo sondas, yo diría que hace algunos años ya, tal vez una década, que el tema del látex está siendo erradicado completamente de salud. Ya no hay tanta disponibilidad de guantes de látex, por ejemplo. Ahora están 100% disponibles guantes de nitril o de otras sustancias que son menos alérgenas, lo que es muy bueno. Pero igualmente el látex es un elemento que ocupamos en salud, por lo tanto es una alergia que debiera ser consultada, debiera ser interrogada, sobre todo en el contexto de un paciente que pudiera ir a un pabellón de cirugía, ya donde obviamente va a estar sedado, va a estar anestesiado y no va a poder en el fondo entregar ese tipo de información. Pero hoy en día está cada vez más fuera el látex, digamos, de lo que es las distintas atenciones de salud, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede cuando ocurre una reacción anafiláctica? Pueden ocurrir un abanico de cosas, desde cosas muy leves a cosas muy graves como el choque anafiláctico, pero sobre todo quiero hacer hincapié que cuando uno le habla de anafilaxia, uno se imagina, al menos yo me imagino, como compromiso de piel y vía aérea, como que esas son las dos cosas que yo me imagino. Y la verdad es que va un poco más amplio que eso, ¿de acuerdo? Efectivamente puede tener síntomas cutáneos como la urticaria y el angioedema, que vamos a ver la diferencia. Por supuesto, síntomas respiratorios como disnea, estridor y broncoespasmo, que va directamente relacionado con lo que vimos, ¿cierto? De que la degranulación de los mastocitos, uno de los efectos que tiene es la broncoconstricción, por lo tanto de ahí derivan todos los síntomas respiratorios de disminución de la oxigenación y la ventilación. Pero, como también mencioné, este es un evento sistémico, por lo tanto se afectan todos los sistemas de distintas formas. El cardiovascular es el siguiente de interés por la gravedad y las consecuencias que puede tener. Y como les mencionaba, el hecho de que se degranulen los mastocitos puede producir hipotensión y síncope, dado que se produce vasodilatación, o sea, en el fondo el continente es mucho mayor que el contenido, por lo tanto se vasodilata, o sea, se hipotensan, perdona, y además ocurre que hay leak en el fondo del plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que el endotelio vascular se vuelve más permeable y todo lo que sea básicamente agua, que no sean elementos figurados de la sangre, pasa del intravascular al intersticio, sale. Por lo tanto, el volumen sanguíneo circulante que queda es menor, se reduce. Entonces, se reduce el volumen, los vasos sanguíneos están abiertos,
Entonces la presión cae de manera estrepitosa. Junto con esto, también ocurre de la mano, ¿cierto?, con esta hipotensión, que pueden haber síntomas neurológicos de confusión y pérdida de conciencia, precisamente por la disminución de la perfusión cerebral, de lo que acabamos de hablar. Cae la presión estrepitosamente y empiezan a haber síntomas neurológicos de bajo flujo, ¿ya? Y otro de los síntomas asociados con anafilaxia, que yo diría que en el fondo menos relacionado de manera intuitiva o inicial, son los síntomas gastrointestinales, ¿ya? Suelen haber vómitos, diarrea, náusea, pueden tener dolor abdominal, y en el fondo esto se refiere como a el efecto de la degranulación de los mastocitos en el tubo digestivo, que lo que hace es como hacer de prokinético, ¿cierto? Como que evacúa hacia abajo con diarrea y desocupa el estómago hacia arriba con vómito. Ese es como el efecto que tiene. Aquí les traigo una imagen de lo que es una urticaria. Esta es una reacción de piel que es muy llamativa, se nota evidentemente la piel muy roja, además es pruriginosa, pica mucho, y la característica diferenciadora que tiene con el angioedema es que la urticaria afecta las capas superiores de la piel, ¿ya? Todo lo que es la epidermis, dermis. En cambio, el angioedema tiene ese efecto, aquí esto es urticaria todavía, el angioedema afecta a las capas más profundas de la piel, por donde van los vasos sanguíneos. Y entonces, como yo ya les comenté, los vasos sanguíneos produce vasodilatación, la liberación masiva de mediadores, y produce leak capilar. Entonces hay extravasación de todo lo que no son los elementos figurados hacia el intersticio y genera este edema, pero que es más profundo y no es pruriginoso, normalmente no va acompañado de piel roja, sí puede generar dolor por el edema, ¿cierto? La compresión o el aumento de presión de los tejidos por el edema, y en el fondo habla de un compromiso más severo. Ahora, acá en el fondo se ven ambos, ¿cierto? Que aquí la urticaria se dice que pica, en el fondo es levantada, tiene estos como abones, que era lo que les mostraba en esta diapositiva, ¿cierto? Estos son abones que si uno pasara la mano por encima, sientes la textura levantada de esas lesiones. En cambio aquí, por ejemplo, en este gráfico, los ojos, lo que tiene es el angioedema, que es este aumento de volumen de las capas más profundas de la piel, que también compromete el labio. Y en el caso de una anafilaxia, pueden aparecer ambas manifestaciones como parte del cuadro clínico, ¿ya? Que tenga urticaria, angioedema, ambos juntos, o en el fondo se pueden sumar, ¿de acuerdo? Como presentaciones clínicas. Yo diría que es raro ver un shock anafiláctico que no tenga alguna como manifestación de piel de este tipo, ya sea angioedema o urticaria. Cuando la lesión es ¿cómo se dice esto? Es en una sola zona, por ejemplo, solo rostro o solo una extremidad, en el fondo superior, inferior, está localizado, se le llama angioedema o urticaria dependiendo del nivel de la piel que esté afectado. Pero cuando esto tiene un compromiso más sistémico, se habla entonces de una reacción anafiláctica, ¿ya? Por supuesto que si además va asociado con síntomas como dolor abdominal, disnea, mareo, síncope, hipotensión, todo lo demás, y ahí no estamos hablando de una reacción anafiláctica cualquiera, sino que estamos hablando de anafilaxia o shock anafiláctico, que vamos a ver un poco de eso ahora. Esta es la clasificación de Ring y Messmer, que etapifica cuáles son los grados de reacción anafiláctica que existen. Va del grado 1 al 4, siendo el 1 menos grave y el 4 el más grave de todos. Y fuera de indicar como los criterios que aparecen ahí en la tabla, te indica sugerencias de manejo, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, el grado 1 es enrojecimiento cutáneo con urticaria o angedema, y aquí lo que se recomienda es considerar antihistamínico, ¿ya? Yo agregaría que probablemente esto es más bien localizado, ¿sí? En el grado 2 hay afectación cutánea de piel en el fondo, mucosa, y puede haber hipotensión, taquicardia o alteraciones leves respiratorias o gastrointestinales, ¿ya? Eh, yo diría que cuando hay hipotensión o taquicardia, ya automáticamente vamos hacia el grado 3, pero es como el inicio de una hipotensión, el inicio de taquicardia, el inicio de cuadros o alteraciones respiratorias que en el fondo no comprometen de manera importante al paciente, o sea, que no hay un gran compromiso en la oxigenación, que no hay un gran compromiso de la presión arterial, que hay una taquicardia, digamos, menos de 120, por ponerles algunos números, y en este caso probablemente uno debiera echar a andar el antihistamínico si lo tiene a mano y evaluar cómo sigue para estar preparado para la administración de adrenalina. En el grado 3 ya habla de colapso, de taquicardia mayor a 120, donde hay trastornos del ritmo. Denme un minuto. Ya lo siento. Entonces, acá en el grado 3 hablamos de colapso y taquicardia mayor a 120. Pueden haber trastornos del ritmo, o sea, arritmias en el fondo. Acá ya no es una alteración respiratoria leve, es broncoespasmo de frentón con hipoxia, ¿ya? Y por supuesto que al tener taquicardia y colapso respiratorio más hipoxia vamos a tener síntomas neurológicos evidentes, ¿ya? Y aquí esto ya es anafilaxia del grado 3 hacia abajo, se llama anafilaxia, no es reacción anafiláctica, que es algo más leve, y aquí se recomienda el uso de adrenalina. El grado 4 es un paro cardiorrespiratorio que requiere reanimación cardiopulmonar por cierta adrenalina, pero es hospitalización o UCI, un montón de medidas muy invasivas, ¿ya? Así es que en el fondo ojalá encontrarse de aquí hacia arriba con un paciente, y si ocurre esto, ojalá que estén en un centro de salud. Bien. El shock anafiláctico se define como una falla circulatoria, colapso circulatorio, inducido por una reacción alérgica que tiene un impacto sistémico, ¿ya? No es paro, no es paro cardíaco, es falla circulatoria, o sea, lo que antecede el paro. No, eso es paro, no es shock. ¿Ya? Lo que ocurre es una vasodilatación masiva con extravasación de o leak capilar, que es lo que les he venido hablando, lo que induce una hipovolemia que es más bien, yo diría que es un conjunto, porque aquí dice hipovolemia relativa, pero la verdad es que yo diría que es una combinación. Es hipovolemia relativa porque hay vasodilatación, pero además es hipovolemia efectiva porque hay leak desde el intravascular hacia el extravascular. Ahora, claro, si uno toma el paciente completo, el paciente tiene el mismo volumen, lo que pasa es que está distribuido en compartimentos distintos, pero para efecto circulatorio, si no está dentro del compartimento circulatorio, yo lo dejaría como una hipovolemia que es mixta, o sea, relativa y es efectiva, porque tiene dos mecanismos de generación. Además, tiene que tener broncoconstricción con edema laringio que genere hipoxia, ¿ya? Entonces, para hablar de shock anafiláctico, tiene que haber falla circulatoria, tiene que estar el antecedente o la evidencia de que es inducido por una reacción alérgica, no por un shock séptico, por un shock neurogénico, cualquier otro shock. Tiene que haber compromiso respiratorio con edema laringio e hipoxia, que en el fondo habla de una injuria importante.
Y probablemente después, cuando uno analiza mejor el caso, te das cuenta de que hay esta vasodilatación masiva con extravasación, ¿ya? Por supuesto, esto es sinónimo de un riesgo vital inminente. En caso de que no hagamos una intervención, este paciente muere. Así que los animo a hacer una intervención rápida. Nuevamente vamos a pasar por la fisiopatología, que en el fondo esto inicia con una reacción alérgica sistémica. Se libera histamina, que produce dos cosas: aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación masiva. Hay extravasación de líquido y se produce una hipovolemia relativa y efectiva. Esto obviamente disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y hay falla circulatoria que se verifica por hipotensión y taquicardia, que es compensatoria. En el caso de lo respiratorio, la liberación de mediadores químicos genera broncoconstricción, es decir, cierra los bronquios, y además hay edema de la mucosa laríngea, lo que obviamente también dificulta la ventilación. Esto produce directamente una obstrucción de la vía aérea, esto produce disminución de la ventilación y no hay intercambio gaseoso, entonces no hay oxigenación y tampoco hay liberación del CO2, ¿ya? Así que no solo hay hipoxia, probablemente si permanece mucho rato también hay hipercapnia. Bien, entonces, ¿cómo manejamos la anafilaxia? La anafilaxia es una condición de riesgo vital, hay que manejarla como tal. Y esto implica llamar, o sea, activar la cadena de sobrevida. Esto es del ABC, ¿cierto? Del paro cardíaco, pero es lo mismo. Y entonces uno debiera activar la cadena de sobrevida y llamar al 131, en este caso, que es el SAMU, las ambulancias de urgencia. Mientras que yo ya hice eso o se lo pedí a otra persona, voy a asistir a mi paciente, idealmente que sea un paciente con una reacción anafiláctica conocida y por lo tanto tenga o disponga de un dispositivo con epinefrina que yo pueda ocupar. La epinefrina o adrenalina se inyecta de manera intramuscular, no intravenosa como en el paro cardíaco, en el muslo, en el vasto lateral externo, vasto lateral, sí, del muslo. La dosis para adultos es de 0,3 a 0,5 miligramos por dosis, no por kilo, no. Y en los niños, aquí en los niños si es por kilo, es 0,01 miligramo por kilo en niños, ¿ya? O sea, si un niño pesa 10 kilos, debería ser 0,1 miligramo en el muslo. Para saber, la ampolla de adrenalina tiene 1 miligramo. Por lo tanto, la dosis que yo le debería administrar es media, máxima, media ampolla intramuscular al paciente. Porque si le pongo más, voy a producirle necrosis de su hermoso muslo, de su músculo de la pierna, ¿de acuerdo? Así que muy importante entender estas relaciones. La adrenalina no tiene otra presentación, solo tiene, al menos en Chile, que yo sepa, solo tiene la presentación de ampollas de 1 miligramo, que es la que se usa para el paro cardiorrespiratorio. Entonces usted de esa ampolla administra la mitad para un adulto, ¿ya? Si tiene posibilidad, y el paciente obviamente está con apremio respiratorio, administrele oxígeno. Esto ya si estamos en urgencia, tener acceso venoso para aportar volumen. Esto tiene su sustento en lo que acabamos de repetir, ¿cierto? Que se produce el leak capilar y entonces migra todo lo que es agua, digamos, del intravascular al extravascular, al intersticio. Por lo tanto, aportar suero fisiológico o el suero que usted disponga, si tiene Ringer, si tiene glucosado, no sé, lo que tenga, póngale ese volumen, porque en el fondo lo que le falta a este paciente es la fase acuosa de la sangre. Lo otro que usted puede hacer es colocar al paciente acostado con la boca hacia arriba y con las piernas elevadas, pensando en que todo lo que es flujo sanguíneo que esté atrapado en las piernas pueda por gravedad eventualmente bajar hacia la circulación central, ¿cierto? Y poder apoyar esta hipotensión generada por la liberación masiva de
de histamina y todos los demás mediadores. Y, por supuesto, reevaluar cada 5 a 15 minutos cómo está este paciente para, si no, repetir esta rueda que estamos aquí analizando, ¿ya? El autoinyector de epinefrina es en el fondo de regla para todos los pacientes que han hecho alguna vez una reacción anafiláctica. Les voy a mostrar un video para que veamos esto. Aquí solamente les pongo escrito como los pasos, pero uno debiera retirar el seguro del autoinyector, aplicar en el muslo externo a través de la ropa, o sea, no es necesario desvestir al paciente porque uno pierde tiempo. Entonces, a través de la ropa, del pantalón, entonces uno presiona fuerte hasta que oyes el clic de que se está descargando la dosis. Se mantiene por 3 a 10 segundos para que se libere la dosis completa y después de eso haces todo lo de llamar a urgencia o subirlo al auto para llevarlo a la urgencia. Vamos a ver este video acerca del EpiPen. Este video te muestra cómo usar un lapicero EpiPen. Primero... Ay, perdón. Lo siento, iba de nuevo. Este video te muestra cómo usar un lapicero EpiPen. Primero, saca el lapicero EpiPen del estuche. Sostén el EpiPen con la mano con el extremo anaranjado hacia abajo. No pongas el dedo pulgar sobre el extremo. Retira el cierre de seguridad azul con la mano libre. Puedes aplicar la inyección a través de la ropa o directamente en la piel. Coloca el lapicero EpiPen contra la parte externa del muslo medio y empuja el extremo anaranjado contra el muslo hasta que haga clic. Manténlo en esa posición por 3 segundos. Llama al 911 para que te lleven en ambulancia al departamento de emergencias para recibir atención de seguimiento. Si los síntomas no mejoran en 5 minutos, usa un segundo lapicero EpiPen. Ya, siempre pienso que una imagen vale más que 1000 palabras. La verdad es que se ve muy sencillo el uso del EpiPen. Creo que no es lo mismo que tenerlo en las manos, pero es así de fácil como se ve en el video. Lamentablemente, les quiero contar que en Chile no está disponible el EpiPen, ¿ya? Ha tenido como apariciones irregulares en el mercado. Es costoso no sé si todavía se vende, porque yo me acuerdo que ya no se vende, no sé si eso cambió, pero cuando se vendía, estamos hablando de un dispositivo que podía fácilmente valer entre 50 y 70 mil pesos uno, ¿ya? Que yo sepa en estos momentos no está disponible en el mercado chileno, ¿ya? Y además tiene esta otra situación que tampoco está como registrado formalmente en el ISP. Entonces lo coloca como en un territorio bien gris, ¿ya? En las farmacias no está disponible de forma rutinaria, hay que hacer como importación especial. Algunos hospitales lo tienen. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer es tomar la ampolla de epinefrina o adrenalina, la típica que es de 1 miligramo, para convertir con dos dosis de 0,5 y de esa manera, en el fondo, educar a nuestro paciente que no quiero decir que es como un EpiPen hechizo, pero es que no es hechizo, pero en el fondo se ocupan las jeringas habituales, pero no es el EpiPen marca EpiPen, ¿ya? Pero tiene el mismo efecto. Y entonces esto debiera cargarse en una jeringa intramuscular, ¿de acuerdo? A nivel internacional está súper estandarizado en Estados Unidos, en los países de Europa, el uso del EpiPen, o sea, como que no se entiende que no sea esa la forma de tratarlo. Acá en Chile es distinto, no sé por qué. Y entonces lo que pasa al final en Chile es que el tratamiento de este tipo de patologías va a depender del acceso a la salud que tiene el paciente, ¿ya? Lastimosamente, en este tipo de cosas se nota mucho el paciente que tiene más facilidad de acceso a recursos,
probablemente va a poder, no sé, importar el EpiPen o en un viaje, traerlo sin grandes problemas. Lo que sí podemos hacer nosotros, más allá del EpiPen, digamos, recomendado internacionalmente, es no, en el fondo, entender que no es el EpiPen la única forma, que podemos encontrar adaptaciones como la que estoy señalando acá, que es el uso de la ampolla de nefrina. Enseñar a nuestros pacientes, educarlos en prevenir sobre todo. Si es posible conseguir esto, educarlos en cómo tener sus dosis disponibles en caso de que sea necesaria. Ojalá que no lo tengan que usar, pero en el fondo se puede igual, aunque no tengamos el EpiPen autorizado, ni lo podamos importar ni nada, podemos igual tener a nuestros pacientes educados y preparados con este tipo de dispositivos. Hay algunas guías de manejo que en verdad se las dejo acá como una lista. No son muy distintas del círculo que acabamos de ver de manejo de urgencia. Estas guías tienen un interés o una como población objetivo que puede variar, pero la verdad es que acá está lo relevante. Todas coinciden en adrenalina intramuscular inmediata y soporte vital. O sea, si tú estás fuera de un centro de salud, usa la adrenalina y corre al centro de salud. Y las diferencias principales están en relación al seguimiento o a la educación, ¿ya? Por eso les digo que no les voy a preguntar el detalle de estas guías, sepan que existen para que vean que hay distintos protocolos o órdenes de cómo enfrentarlo. La mayoría de estas, si no es que todas, son guías españolas. Y acá, por ejemplo, la Galaxia está dirigida hacia adultos y su foco está en atención primaria y urgencia. Pero, por ejemplo, el algoritmo CEUP es exclusivamente para pacientes pediátricos, o la guía rápida de Valencia es para niños y adolescentes, ¿ya? Así que, pero en el fondo si uno ve el manejo es adrenalina intramuscular, aquí también adrenalina intramuscular, todos coinciden en el punto que es el más relevante, diría yo, del manejo. Entonces, a modo de ejemplo, les quería desarrollar un par de casos clínicos donde, por ejemplo, tenemos este paciente de 25 años que ingiere una nuez por error y desarrolla prurito con urticaria, disnea y confusión. Tiene estos signos vitales que ustedes pueden leer y acá hay un par de preguntas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Qué severidad tiene? ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Hay reacciones cruzadas? Y vamos a tratar de desarrollar estas preguntas. Entonces, lo más probable es que tenga una anafilaxia secundaria a ingesta de la nuez, ¿cierto? Un alérgeno alimentario. Entonces, ¿por qué es este planteamiento? Porque inició inmediatamente tras la exposición de comer una nuez, que en realidad no nos dicen que es un alérgico no conocido, ¿ya? Pero comió una nuez y apareció esta reacción. Hay síntomas cutáneos, pero además hay compromiso respiratorio, porque hay disnea, hay signos neurológicos de confusión y hay compromiso por hipotensión franca, o sea, compromiso del sistema cardiovascular, y hay además taquicardia y desaturación. Entonces, todos estos elementos confluyen para justificar que esta sea una anafilaxia, ¿ya? No es solamente una reacción de piel y qué sé yo, ¿no? Ya tiene en el fondo compromiso neurológico, respiratorio y cardiovascular, ¿ya? Entonces esta sería una anafilaxia entre moderada a severa por los signos vitales que estábamos viendo, ¿cierto? Tiene un compromiso respiratorio, o sea, tiene clínica más desaturación de 92% para un paciente de 25 años de desaturación. Tiene signos neurológicos de confusión, taquicardia compensatoria, y en el fondo no está hipotenso aún, pero el que no esté hipotenso aún no descarta que esté grave. A pesar de que no esté hipotenso, a mí me preocupa mucho que tenga síntomas neurológicos. Creo que eso es más sensible que la hipotensión en este caso.
Así que lo que deberíamos hacer con este paciente es administrarle adrenalina intramuscular en el vasto lateral del muslo, 0,5 miligramos, y repetir cada 5 a 10 minutos si es que no hay mejoría. Si no estamos en un centro de urgencia, trasladarlo rápidamente a uno. Si ya estamos en uno, obviamente esto ocurre de manera simultánea, ¿cierto? Pero necesitamos una vía venosa, pasar volumen para en el fondo estabilizar la presión, que no hay hipotensión, y coadyuvantes, otros medicamentos como por ejemplo la clorfenamina, como antihistamínicos también ayuda. Recordemos que hay liberación de histamina, por lo tanto los antihistamínicos nos ayudan, y los corticoides, la hidrocortisona en particular, que lo que hace es prevenir como una recaída o un nuevo pic como de eventos de liberación de histamina. Ahora, aunque el paciente responda a todo esto, se estabilice, normalice los niveles de oxigenación, presión arterial y sensorio, requiere monitoreo, ¿de acuerdo? A lo menos 12 horas. ¿Por qué? Porque recuerdan esto que les puse acá, que pueden ocurrir reacciones bifásicas, o sea, en el fondo repetir la reacción anafiláctica. Por lo tanto, debemos vigilarlo, observarlo, al menos ese periodo, para asegurarnos de que no aparece una reacción como esta está en su casa, ¿sí? Y por supuesto, oxígeno suplementario. Recuerden que nos preguntaba algo de las reacciones cruzadas. Entonces, ¿es posible que existan? Sí, hay posibilidad de que existan reacciones cruzadas. O sea, tal vez este paciente era alérgico a las almendras y hubo una reacción cruzada con nueces. Aquí hay algunas reacciones que se conocen, las nueces de macadamia, las pecanas, las avellanas y las almendras pueden tener reacciones cruzadas. Es decir, yo soy alérgico a las almendras, me como una nuez de macadamia y hago la reacción alérgica igual, porque comparten en el fondo antígeno. También puede haber reactividad cruzada con el maní, aunque el maní es una legumbre, pero también se describe. Y es muy, muy importante por este motivo educar al paciente en cuáles son los alérgenos relacionados y las trazas, ¿ya? Yo diría que esta probablemente es la parte más difícil de la educación y de la adherencia de los pacientes, evitar las trazas, porque hay que leerse todos los alimentos envasados tienen trazas porque se procesan en distintas cintas que no son exclusivas para alimentos, no sé, pues con frutos secos, con soya, con gluten, sino que pueden tener trazas de otros alimentos que se han procesado ahí antes. Entonces, o lo hace todo en casa, o se lee, digamos, todas las etiquetas de los alimentos, y que, ojo, no basta con leerlas una vez y que ya me la aprendí, entonces siempre me puedo comer esto. Hay que tener ojo porque pueden cambiar los componentes de los alimentos procesados, entonces es necesario estar leyendo constantemente las etiquetas, ¿ya? Por supuesto, en el seguimiento posterior, lo que nos va a interesar cuando este paciente haya estabilizado su reacción anafiláctica es que lo vea un inmunólogo o un alergólogo, ya que son los especialistas en este ramo. Hay una batería muy amplia de exámenes hoy en día para poder identificar claramente cuál es el alérgeno que está generando la reacción, así como posibles reacciones cruzadas que puedan tener. Eh, por supuesto, una vez que ya hizo el evento anafiláctico, cae de cajón que hay que indicarle un autoinyector o EpiPen, ya sea que importe uno porque puede o le ayudemos a fabricar uno más, digamos, local, pero en el fondo tiene que tener su adrenalina. Y no solo él tiene que educarse, sino que tiene que educarse su entorno, ¿de acuerdo? O sea, porque si él hace una reacción anafiláctica y tiene edema de laringe, no va a poder hablar. Entonces, tiene que la familia estar educada o tener en el fondo algún informe de que él hace reacciones anafilácticas o choque anafiláctico, para que las personas que lo vean en una situación crítica puedan leer y entender lo que está pasando. Entonces, todas estas cosas sirven, por ejemplo, plan de emergencia por escrito para los familiares o para un entorno frecuente, que, por ejemplo, colegio podría ser otro entorno interesante. Eh, por supuesto, un informe clínico en el caso de una alergia grave, en el caso de viaje, servicios de urgencia,
Y, por cierto, la evaluación nutricional también es muy importante porque puede ayudar en la identificación de las reacciones cruzadas o evitar alimentos con trazas, ¿sí? Hablemos de otro paciente que es un paciente de 60 años que recibe una penicilina intravenosa. Posterior a la administración de penicilina desarrolla gran eritema facial y disnea. Junto con esto tiene signos vitales que ustedes pueden leer ahí, donde se evidencia hipotensión, una taquicardia bastante importante y la piel está fría y sudorosa. Este claramente es un paciente mucho más grave que el anterior, donde hay compromiso o colapso hemodinámico ya de frentón, así que esto es un shock anafiláctico. Veamos qué es lo que dice. Este es un shock anafiláctico secundario a la administración de penicilinas. La justificación es que obviamente el paciente presenta eritema cutáneo, perdón, síntomas cutáneos precoces y junto con eso síntomas respiratorios y además los criterios hemodinámicos que mencionamos antes, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque suene de perogrullo, pero no lo es, suspender inmediatamente la penicilina. ¿Ya? No puede ser que empecemos a manejar un choque anafiláctico y esté colgando y pasando la penicilina intravenosa. ¿Ya? Luego, obviamente, es estabilizar y manejar el paciente y posteriormente el traslado a una unidad monitorizada. ¿Ya? Luego, administrar adrenalina intramuscular, lo mismo de antes, dosis de adultos 0,5 miligramos intramuscular, repetir cada 5 a 10 minutos si no hay respuesta. Vía venosa periférica, administrar volumen, ¿ya? Entendiendo cuál es la fisiopatología del shock en este paciente. Y, por supuesto, administrar los coadyuvantes como el antihistamínico y los corticoides para ayudar a regular la respuesta de los mastocitos. Entonces, en un paciente que, aquí hay un par de notas interesantes para ustedes. Dice, si el paciente utiliza beta bloqueantes, puede tener disminuida la respuesta de adrenalina dificultando el tratamiento. ¿A qué se refiere esto? Que en el fondo la adrenalina tiene como 3 sitios de acción, que son los receptores beta 1, los beta 2 y los alfa 1. Si el paciente es hipertenso o por cualquier otro motivo ocupa beta bloqueadores, le hace carvedilol, cualquier en el fondo beta bloqueador sistémico, va a estar, perdón la redundancia, bloqueando los receptores beta. Eso significa que si llega la adrenalina, no va a poder estimular los receptores beta porque va a estar ocupado por el beta bloqueador. Eso significa que solo va a poder estimular los alfa 1, con el problema de que genere, en el fondo, una respuesta hipertensora muy grave. Entonces, ¿cómo hacemos para que el efecto de la adrenalina pueda completarse? ¿Ya? Porque no podemos como sacar los beta bloqueadores de donde están. Entonces ahí viene el glucagón, que en el fondo es muy no intuitivo, por eso me di esta vuelta para explicarlo, donde lo que sucede con el glucagón es que el glucagón tiene su propio receptor al lado, digamos, cerca de los receptores beta, en los vasos y en los bronquios, y entonces el tener su propio receptor que nadie más ocupa, solo él, se pega al receptor y activa toda la vía del AMP cíclico que activan los receptores beta, pero que no pueden ellos iniciar porque están bloqueados. Entonces, a través del glucagón, yo logro activar la vía del AMP cíclico sin necesidad de tener los receptores beta activados. Y de esa manera puedo lograr que un paciente que usa beta bloqueantes, que está cursando con una reacción anafiláctica o un shock, y yo necesito que la adrenalina haga su efecto, de esa manera logro que haga su efecto, a pesar de que está beta bloqueado. ¿Ya? Así es que, ojos así en el fondo con los efectos hiperglicemiantes del glucagón, pero entre morir de hipotensión y tener hiperglicemia, creo que prefiero tener hiperglicemia, ¿ya? Así que esa era una nota importante y esta es como ya casi cerrando la presentación, que en el fondo es un resumen
Entender qué es la anafilaxia, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando, es una reacción alérgica grave que puede ponerte en riesgo vital. Que puede en el fondo ir desde urticaria, en el fondo síntomas cutáneos pruriginosos, hasta en el fondo colapso circulatorio y puede pasar por dificultad respiratoria o en el fondo también náuseas, vómitos y diarrea junto con dolor abdominal. Si ustedes identifican, saben o ven un paciente que esté cursando con una reacción anafiláctica moderada severa, entonces lo que debemos hacer es ocupar el EpiPen o un similar, ¿de acuerdo? Adrenalina, 0,5 miligramos en el muslo intramuscular y llamar a urgencia o llevar a urgencia, o si usted ya está en urgencia, significa administrarle volumen a través de una vía venosa periférica, oxígeno, evidentemente si es posible retirar el alérgeno si todavía está ahí haciendo efecto, y por supuesto estabilizarlo y posteriormente ser evaluado por un inmunólogo o alergólogo para recomendaciones posteriores, ¿ya? Así como bien resumido. La clase de hoy no era muy larga, la verdad, así que me quedo con un par de elementos, como es necesario hacer un reconocimiento temprano de este tipo de patología. La epinefrina intramuscular es el fármaco de elección. No necesitan esperar confirmación para actuar, así que por favor no esperen confirmación, solo actúen. Y obviamente que aquí es muy relevante la prevención secundaria desde la educación del paciente, de todo lo que hablamos antes, más el autoinyector, ya sea el EpiPen o una fabricación más, más local. Así que espero que hayan aprendido algo que antes no sabían y les dejo la palabra por si tienen alguna pregunta que hacerme. Profe, Diga. sobre el glucagón en los pacientes con diabetes e hipertensión, ¿se dejaría el glucagón solo o va junto con la adrenalina? Van juntos, porque al final lo que tú quieres es que la adrenalina haga el efecto, en el fondo vasoconstrictor y broncodilatador. Entonces el glucagón lo que hace es que te habilita para que la adrenalina pueda lograr ese efecto que no va a lograr mientras que estén los beta bloqueadores bloqueando los receptores beta. Entonces se administran juntos. Ya, profe, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Esta clase no era muy larga, era cortita. Igual queda grabada, así que en cuanto tenga disponible les agrego la transcripción de la clase también.